¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen no tener respuesta? Esa sensación de hablar al vacío, de no sentir una conexión real, puede ser frustrante y, a veces, incluso desalentadora. Pero déjame decirte algo importante. Esto no significa que Dios no te escuche. Más bien, podría indicar que estamos pasando por algo crucial que Jesús ya nos reveló hace más de 2000 años. Jesús enseñó una forma específica de comunicarnos con Dios, una manera que va más allá de las palabras y toca el corazón mismo del Padre Celestial. Sin embargo, muchas veces cometemos un error clave al orar. Nos enfocamos más en lo que queremos decir que en cómo debemos acercarnos a Él. Este error, aunque común, puede estar bloqueando nuestra relación espiritual y privándonos de experimentar la verdadera paz y dirección que provienen de una conexión profunda con Dios. Ahora bien, ¿qué hacemos mal? Y lo más importante, ¿cómo podemos corregirlo? En este video, vamos a explorar juntos lo que Jesús enseñó sobre la oración y por qué este mensaje sigue siendo tan poderoso y transformador hoy como lo fue en su tiempo. Vamos a desglosar esa enseñanza para que tú también puedas encontrar el camino hacia una comunicación más efectiva y significativa con Dios. Pero antes, quiero que reflexionemos juntos en esta pregunta. ¿Qué significa realmente orar? ¿Es simplemente pedir cosas o es mucho más profundo que eso? Jesús tenía la respuesta, y al seguir sus enseñanzas podemos transformar nuestras oraciones en momentos de verdadera conexión con el Creador. En los próximos minutos, descubrirás cuál es el error que muchos de nosotros estamos cometiendo al orar y cómo evitarlo. También aprenderás los principios que Jesús nos dejó como guía, principios que, cuando se aplican correctamente, pueden cambiar tu vida espiritual para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Jesús reveló podría ser el mensaje que necesitas escuchar hoy. Así que, vamos a comenzar este viaje hacia la manera correcta de hablar con Dios, una manera que puede renovar tu fe, tu esperanza y tu relación con Él. Cuando pensamos en la oración, la mayoría de nosotros probablemente la asociamos con nuestras necesidades, pedir ayuda, buscar respuestas o agradecer por bendiciones recibidas. Aunque estos aspectos son importantes, existe un error que se repite con demasiada frecuencia y que Jesús vino a corregir: enfocarnos más en nosotros mismos que en nuestra relación con Dios. Es fácil caer en esta trampa. Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, metas personales y situaciones que nos empujan a poner el foco en lo que necesitamos o deseamos. Nuestras oraciones pueden volverse listas interminables de peticiones. Señor, dame esto, ayúdame con aquello, resuelve este problema. Pero aquí es donde Jesús, con su infinita sabiduría, nos mostró un camino diferente. En Mateo 6, 7-8, Jesús advierte sobre las oraciones repetitivas y vacías, diciendo: cuando oren, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Dios no busca discursos largos o adornados. Él busca un corazón sincero, humilde y enfocado en su voluntad, no en nuestras exigencias. El error común, entonces, es tratar a Dios como si fuera una especie de solucionador de problemas instantáneos, alguien a quien acudimos únicamente cuando queremos algo. Al hacer esto, olvidamos el propósito más profundo de la oración. No se trata solo de hablar, sino de escuchar, de rendirnos a su voluntad y de buscar una conexión genuina con Él. Esto no significa que no podamos pedir ayuda o expresar nuestras preocupaciones. Jesús mismo dijo que debemos presentar nuestras peticiones a Dios, pero nos enseñó a hacerlo desde una postura de confianza y humildad, no desde la ansiedad o el egoísmo. Ahora, quiero que te preguntes, ¿qué lugar ocupa Dios en mis oraciones? ¿Lo veo como un padre amoroso con quien puedo conversar, o simplemente como alguien que debe cumplir mis deseos? Jesús nos reveló que la clave está en cambiar esa perspectiva. Más adelante, exploraremos cómo Jesús nos dejó un modelo perfecto de oración, el Padre Nuestro, para enseñarnos a dirigir nuestras palabras de manera que no solo expresen nuestras necesidades, sino que también honren a Dios y fortalezcan nuestra relación con Él. Pero antes, necesitamos entender algo fundamental. El enfoque correcto al orar puede transformar por completo nuestra experiencia espiritual. Quédate conmigo,
Porque estamos a punto de desentrañar el modelo que Jesús nos dejó, un modelo que puede cambiar la forma en que hablas con Dios y, en consecuencia, la forma en que experimentas su presencia en tu vida. Para muchos de nosotros, orar es algo que aprendimos viendo a otros hacerlo. Quizás fue en casa, en la iglesia, o simplemente lo hicimos como mejor pudimos. Pero Jesús no nos dejó adivinando cómo comunicarnos con Dios. Él nos regaló un modelo perfecto de oración, el Padre Nuestro, una guía llena de significado y propósito. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Lucas 11:1, Él no solo les dio palabras, sino un mapa espiritual. Cada frase del Padre Nuestro contiene un mensaje profundo que nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios. Pero, ¿qué tiene de especial esta oración? ¿Por qué Jesús la eligió como el estándar? Primero, veamos cómo comienza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estas palabras nos enseñan algo fundamental. Antes de pedir, debemos reconocer a quien estamos dirigiendo nuestras oraciones. Nos conectan con Dios como nuestro Padre amoroso, alguien que se preocupa profundamente por nosotros. Pero también nos recuerdan que Él es santo, grande y digno de toda reverencia. Este inicio nos orienta a enfocarnos primero en Dios, no en nosotros mismos. Luego, Jesús nos lleva a un punto clave. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí, Jesús nos llama a someter nuestras vidas a la voluntad de Dios, no a imponer la nuestra. ¿Cuántas veces oramos buscando que se cumplan nuestros deseos sin detenernos a considerar lo que Dios quiere para nosotros? Este pasaje nos invita a confiar en que su voluntad, aunque a veces difícil de entender, siempre es lo mejor para nuestras vidas. Jesús continúa con, «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Esta parte de la oración es un recordatorio de que Dios cuida de nuestras necesidades. Pero hay algo más. Al pedir solo el pan de cada día, estamos siendo enseñados a vivir en el presente, confiando en que Dios proveerá para hoy sin preocuparnos excesivamente por el mañana. Luego viene un punto crucial. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, Jesús nos desafía a examinar nuestros corazones. No podemos acercarnos a Dios esperando su perdón mientras guardamos rencor hacia los demás. La oración se convierte en un acto de humildad, de reconocer nuestras fallas y de comprometernos a perdonar como hemos sido perdonados. Finalmente, Jesús cierra con, «No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal». Esto refleja nuestra dependencia total de Dios. Reconocemos que no podemos enfrentar las pruebas y las dificultades de la vida solos. Necesitamos su guía y protección constante. Cada parte del Padre Nuestro es como una llave que abre diferentes aspectos de nuestra relación con Dios. No es solo una oración para recitar, es una enseñanza viva que transforma la manera en que nos conectamos con Él. Cuando comprendemos y aplicamos estos principios, nuestras oraciones dejan de ser monólogos vacíos y se convierten en diálogos llenos de significado. Ahora quiero que reflexiones. ¿Estás aplicando estas enseñanzas en tus oraciones diarias? Si no, no te preocupes, porque Jesús nos mostró este camino precisamente para que podamos corregir nuestros pasos. En el siguiente segmento, exploraremos cómo superar los conflictos internos que a menudo nos interrumpieron al orar y cómo podemos abrazar la fe y la confianza que Jesús nos invita a tener. Así que, sigue conmigo, porque el siguiente paso nos llevará aún más profundo en esta revelación. Orar es, en esencia, un acto de fe. Sin embargo, muchas veces, mientras hablamos con Dios, experimentamos un conflicto interno que puede nublar nuestra conexión espiritual. Este conflicto nace de una lucha común, nuestras expectativas frente a la voluntad de Dios. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has orado esperando una respuesta específica y, al no recibirla, te has sentido frustrado o desilusionado? Este choque entre lo que queremos y lo que Dios permite puede generar dudas. A veces, incluso llegamos a pensar que Dios no escucha o que nuestras oraciones no tienen valor. Sin embargo, Jesús nos enseñó a ver este conflicto desde una perspectiva completamente diferente. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó uno de los momentos más humanos de su vida.
Sabía lo que estaba por venir, el sufrimiento y la cruz. En su oración, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Aquí vemos el corazón del conflicto interno. El deseo natural de evitar el dolor, combinado con la rendición total a la voluntad de Dios. Jesús no ocultó sus emociones. Presentó sus temores y deseos al Padre con sinceridad. Pero lo que realmente transformó esta oración fue su entrega final. No sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esto nos enseña algo profundo. La verdadera oración no se trata de obtener siempre lo que pedimos, sino de alinear nuestro corazón con el propósito de Dios. En nuestra vida cotidiana, este conflicto se manifiesta de muchas maneras. Tal vez hemos orado por un empleo, una sanación o una relación que no resultó como esperábamos. En esos momentos, podemos sentir que Dios no respondió, cuando en realidad, su silencio o su no es una respuesta que trabaja para nuestro bien, aunque no lo entendamos en el momento. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Para superar este conflicto, debemos cultivar dos cosas: confianza y paciencia. La confianza nos permite creer que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando nuestras circunstancias parecen caóticas. La paciencia nos da la fuerza para esperar en su tiempo, sabiendo que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55:8-9. Otra clave importante es cambiar la forma en que vemos nuestras oraciones. En lugar de resultados inmediatos, debemos enfocarnos en el proceso, en cómo buscar cada oración nos transforma, nos fortalece y nos acerca más a Dios. La oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. Ahora quiero que te hagas esta pregunta: ¿estoy dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando su respuesta no sea la que espero? Esta es una pregunta difícil, pero necesaria. Al igual que Jesús en el huerto, nuestra fe se profundiza cuando aprendemos a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. En el siguiente tema, veremos cómo la humildad y la gratitud en nuestras oraciones no solo nos ayudan a superar este conflicto interno, sino que también nos conectan más profundamente con el corazón de Dios. Quédate conmigo, porque este viaje apenas comienza a revelar su profundidad. Cuando nos acercamos a Dios en oración, nuestra actitud importa tanto como nuestras palabras. Jesús nos enseñó que la humildad y la gratitud son fundamentales para tener una relación sincera y profunda con el Padre. Estas actitudes no solo reflejan nuestro corazón, sino que también abren puertas espirituales que muchas veces permanecen cerradas por el orgullo o la insatisfacción. La humildad, según las Escrituras, es clave para acercarnos a Dios. En Lucas 18:10-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, dos hombres que fueron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, oraba agradeciendo que no era como los demás, destacando sus propias buenas obras. Por otro lado, el publicano, consciente de su pecado, simplemente clamó: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Jesús concluye diciendo que fue el publicano, no el fariseo, quien fue justificado ante Dios. Esta historia nos recuerda que la oración no es un lugar para alardear o imponer nuestras condiciones, sino un momento para reconocer nuestra dependencia total de Dios. La humildad nos permite acercarnos a Él con un corazón abierto, dispuesto a escuchar y a aprender, en lugar de imponer nuestras demandas. La gratitud, por otro lado, transforma completamente la dinámica de nuestras oraciones. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esto no significa que agradezcamos por las dificultades en sí mismas, sino por la obra de Dios en medio de ellas. Cuando oramos con gratitud, dejamos de enfocarnos únicamente en lo que nos falta y comenzamos a reconocer las bendiciones que ya tenemos. Además, la gratitud nos ayuda a recordar que Dios es fiel. A veces, nuestras oraciones están llenas de ansiedad porque tememos que Dios no responde o que lo haga de una manera que no entendemos.
Pero cuando recordamos lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, nuestra confianza en su bondad se renueva, y nuestras oraciones se llenan de esperanza en lugar de temor. Jesús mostró este principio de gratitud antes de hacer milagros. En la multiplicación de los panes y los peces, antes de repartir la comida, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Mateo 14:19. Este acto nos enseña que, incluso cuando los recursos parecen limitados o las circunstancias difíciles, dar gracias abre la puerta a la provisión divina. Entonces, ¿cómo podemos practicar la humildad y la gratitud en nuestras oraciones? Aquí hay 3 pasos clave. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Comienza tus oraciones reconociendo quién es Dios y quién eres tú delante de Él. Esto establece una postura de humildad. Agradecer antes de pedir. Antes de presentar tus peticiones, da gracias por lo que ya tienes. Esto cambia tu perspectiva y llena tu corazón de paz. Aceptar su voluntad. Termina tus oraciones con una actitud de rendición, diciendo: Señor, que se haga tu voluntad. Esto demuestra confianza en su plan. Finalmente, reflexiona sobre esto. ¿Cómo cambia tu relación con Dios cuando oras con humildad y gratitud? Estas 2 actitudes transforman nuestras oraciones en actos de adoración y confianza, y nos permiten experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. En el siguiente tema, exploraremos el punto culminante de este viaje, la revelación de Jesús sobre cómo debemos hablar con Dios. Prepárate, porque lo que viene puede ser el cambio que necesitas para transformar tu vida espiritual. Vamos juntos. Llegamos al punto central de este viaje. ¿Qué nos reveló Jesús sobre cómo hablar correctamente con Dios? Esta enseñanza no es solo una guía, sino una invitación a experimentar una relación más profunda y transformadora con el Creador. A través de sus palabras y acciones, Jesús dejó claro que la oración es mucho más que una práctica religiosa. Es un canal de intimidad con el Padre, una vía para alinear nuestro corazón con su voluntad. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, no solo les dio el Padre Nuestro como un modelo, sino que también les mostró una actitud esencial: confianza total en Dios. En Mateo 7:11, Jesús dijo: pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Esta promesa tiene un mensaje poderoso. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Sin embargo, Jesús también aclara que nuestras oraciones deben estar alineadas con una fe genuina y una confianza plena en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La revelación más importante que Jesús nos dejó es que la oración no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo nos acercamos. Él nos enseñó que debemos orar con un corazón limpio, libre de rencores y de orgullo. En Marcos 11:25, dice: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Aquí vemos que la oración no es solo un acto vertical entre nosotros y Dios, sino que también tiene un componente horizontal que afecta nuestras relaciones con los demás. Otro aspecto clave que Jesús reveló es la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18, contó la parábola de la viuda persistente, que rogó repetidamente a un juez hasta que obtuvo justicia. Jesús concluyó diciendo: no hará justicia Dios a sus escogidos, que claman a Él día y noche. La enseñanza aquí es clara. Aunque no siempre veamos resultados inmediatos, debemos continuar orando con fe, sabiendo que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. Finalmente, Jesús nos demostró que la oración es un acto de rendición. En el huerto de Getsemaní, Él oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Este momento revela que la oración no se trata de cambiar la voluntad de Dios, sino de aceptar y confiar en ella, incluso cuando no entendemos su plan. Entonces, ¿qué significa realmente hablar con Dios de manera correcta según Jesús? Significativo: reconocer a Dios como Padre. Al orar, recordemos que nos dirigimos a un Padre amoroso, no a un juez distante. Orar con humildad y sinceridad. No necesitamos palabras rebuscadas, solo un corazón abierto. Buscar su voluntad por encima de la nuestra,
Esto requiere confianza y rendición. Perseverar con fe, no desmayar, incluso cuando las respuestas parezcan tardar. Orar con un corazón limpio. Resolver nuestros conflictos con otros para que nuestras oraciones no encuentren barreras. Cuando adoptamos estas actitudes y principios, nuestras oraciones dejan de ser simples palabras para convertirse en momentos de comunión profunda con Dios. Jesús no nos dio esta enseñanza como una carga, sino como una herramienta para experimentar la paz, la guía y la presencia divina en nuestras vidas. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria? Si empiezas a orar como Jesús enseñó, estarás dando un paso hacia una relación más íntima y poderosa con Dios. En el último tema, veremos cómo todo esto se traduce en una resolución práctica que transformará tu manera de orar y te acercará más a la voluntad de Dios. Quédate conmigo, porque lo mejor está por venir. Ahora que hemos recorrido este camino de aprendizaje sobre la oración, es momento de cerrar con una resolución práctica que puedas llevar a tu vida diaria. Jesús nos dejó no solo enseñanzas, sino una invitación a vivir una vida de oración transformadora. Una vida que nos acerque al corazón de Dios y nos permita experimentar su paz, propósito y presencia en cada área de nuestra existencia. La pregunta clave es: ¿cómo puedes comenzar a orar como Jesús enseñó, de manera que transforma tu vida espiritual? Aquí tienes una guía práctica que resume los principios que hemos explorado. 1. Comienza con adoración y reconocimiento. Cada oración debe empezar reconociendo quién es Dios. Antes de pedir algo, dedica unos momentos a adorarle y agradecerle por su amor y fidelidad. Recuerda las palabras del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta apertura nos posiciona correctamente, poniéndolo a Él en el centro y alineando nuestro corazón con su grandeza. 2. Sométete a su voluntad. Una oración transformadora requiere rendición. Al decir hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos declarando nuestra confianza en que su plan es mejor, incluso cuando no lo entendemos. Practica esta rendición en tus oraciones diarias. Señor, no como yo quiero, sino como tú quieras. 3. Expresa tus necesidades con confianza y gratitud. Pide lo que necesitas, pero hazlo desde un lugar de gratitud. Antes de presentar tus peticiones, agradece por lo que ya tienes. Jesús nos enseñó a orar diciendo: danos hoy el pan nuestro de cada día, recordándonos que Dios provee nuestras necesidades diarias. Esta confianza en su provisión alivia la ansiedad y fortalece nuestra fe. 4. Busca un corazón limpio. Jesús nos enseñó que el perdón es clave en la oración. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Antes de orar, reflexiona si hay resentimientos que debes liberar. Al perdonar a otros, abrimos el camino para recibir el perdón de Dios y para que nuestras oraciones sean escuchadas. 5. Persevera con fe y expectativa. No todas las oraciones tendrán respuestas inmediatas, pero Jesús nos llama a perseverar. Cuando ores, hazlo con fe, creyendo que Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. En Lucas 18, Jesús destaca la importancia de no desmayar en la oración. Esto nos anima a seguir orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. 6. Finaliza con gratitud y rendición. Termina cada oración agradeciendo a Dios, incluso antes de recibir la respuesta. Esta actitud muestra fe y confianza en que Él está trabajando en tu vida. Luego, entrega todo en sus manos, recordando que su voluntad es siempre lo mejor para ti. Al aplicar estos principios, no solo mejorarás la forma en que oras, sino que también experimentarás una relación más íntima y profunda con Dios. La recompensa de una vida de oración auténtica no es solo recibir lo que pedimos, sino ser transformados por la comunión diaria con el Creador. Finalmente, quiero dejarte con esta reflexión. La oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti. Cuando oras como Jesús enseñó, tu corazón se alinea con su voluntad, tus pensamientos se renuevan y tu fe se fortalece. Llamada a la acción. Ahora que conoces la manera correcta de hablar con Dios según Jesús, te animo a poner en práctica lo aprendido. Comienza hoy mismo. Encuentra un lugar tranquilo, dedica unos minutos a orar con humildad,
gratitud y confianza. Experimenta cómo esta nueva forma de orar transforma tu día y, con el tiempo, tu vida. Además, si este mensaje ha sido de valor para ti, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Suscríbete a este canal para más enseñanzas que nutran tu espíritu, y no olvides dejar tu comentario con lo que más te ha impactado de este video. Recuerda, Dios siempre está escuchando, y lo único que espera es que le hables con un corazón abierto. Nos vemos en el próximo video, y que Dios bendiga cada uno de tus pasos.